Diego, querido, Rodrigo te saluda, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Diego, fuerte, ayer empecé el programa yo con tu escrito, que me lo habían mandado algunos amigos. Mientras escribías, Diego, ¿qué sensación tenías luego de escribir lo que escribiste, que yo lo comparto totalmente? No, hay mucha bronca. Llegué de laburar y nada, a mí me resulta una especie de catarsis escribir así a veces, entonces Ujú, ujú. me puse a escribir y tenía mucha bronca, mucha tristeza. No, es mucho tiempo, viste, que uno viene con todo esto encima y era el punto final y bueno, no era el que uno esperaba, y el que mucha gente Che, esperaba. Diego, ¿es verdad lo que escribiste ahí? Porque por ahí la gente del interior o la gente de otras provincias ve solamente lo que le venden los grandes medios de comunicación. ¿Es verdad que había padres que hasta peleaban con ustedes? Vos pusiste ahí, nos han puteado, nos han dicho muchas cosas por mantener nuestra bandera y decir callejeros inocentes. ¿Es verdad eso? Sí, no es que peleaban, es que nos amenazaban de muerte, Los básicamente. amenazaban. Sí, hubo amenaza de muerte durante 11 años, eso es lo que nosotros tuvimos que soportar. Es una pregunta tonta, Eh, pero ¿por qué? ¿Amenazas por qué? Porque tenían otros intereses, no les convenía que nosotros digamos la verdad. Eh, de hecho, lo que ganó fue su mentira, lo que instalaron durante 11 años, fue lo que ganó y, y fue a costa de amenazarnos de muerte a nosotros, a los jueces, a los chicos de la banda, a cada uno que se cruzaba en su mentira. Mm. Eh, Fue una sola amenaza, fue después cuando nos veíamos, cuando nos veíamos, cuando había una manifestación Ujú. o nos cruzábamos en algún lugar, era directamente venir a agredirnos también. Fue así durante 11 años, de hecho, las marchas que se hacían en 11, en Sí. el lugar donde sucedió la tragedia, nosotros no pudimos ir más. Primero porque nos sacaron a las piñas y segundo porque no nos representaba lo que en cuanto a lo discursivo lo que se decía en ese escenario, entonces nos tuvimos que ir de ahí. ¿Quiénes son los verdaderos culpables de esa tragedia, Diego? Mira, la tragedia sucedió porque el lugar estaba abierto, no por otra razón. Claro. Si hubiera estado clausurado como debía haber estado, no hubiera pasado nada. Eso es lo primero que la gente tiene que tener en cuenta, digamos. Sí, 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 Sucedió porque el local estaba abierto. tal cual, y estaba abierto porque alguien permitió que esté abierto y lo permitió porque recibió una coima y porque alguien la pagó. Mm. El que recibió una coima fue un inspector del gobierno de la ciudad y el que la pagó fue Marchabán. Y el que permitió que ese lugar esté en esas condiciones fue el dueño del local, Rafael Levy. Por lo cual, como bien sucedió porque hubo corrupción, no porque hubo una bengala. Porque si hubiera pasado, si hubiera habido un cortocircuito o una persona se le ocurría tirar un cigarrillo para arriba, hubiera pasado exactamente lo mismo y hoy no estábamos hablando ni de callejeros, ni de Podría nada. haber pasado con Ataque, con Catupecu, con cualquiera. Con cualquier Con banda, Canabacid, digamos. con Divididos, con cualquiera. Con cualquier banda. Con Entonces, cualquier banda. sí, el primer punto, esto es muy interesante, ¿no? Porque la gente suele debatir de esto ¿qué nos ha enseñado? ¿Qué nos enseñó? ¿Qué nos enseña esta tragedia a nosotros? ¿No nos enseña nada? Porque al final la justicia no triunfa con la verdad. O sea, yo te leía a vos ayer realmente muy triste también. Porque empezamos a dudar hasta de la justicia, de la verdad, de todo se duda luego de esto. Lo que pasa es que cuando hay corrupción y cuando la corrupción llega hasta los jueces de la sala tercera y cuarta de casación, es muy difícil. Cuando pasó el juicio, o sea, la primera instancia del juicio que fue
en la sala, perdón, en el Tribunal Oral 24, donde los músicos de Callejeros fueron absueltos en un juicio que duró un año y que se valoraron cientos de pruebas, donde hubo más de 300 testigos. El Tribunal Oral absolvió. Luego de eso, la causa pasa a la sala tercera, integrada por Catucci y Righi, que son dos, y había otro juez más que ahora no recuerdo el nombre, pero la señora Liliana Catucci se junta con una de las madres estas que sale siempre en los medios amenazando, llorando y demás. Se junta con ella y con su ONG, que es Familias por la Vida. La señora Nilda Gómez, la voy a nombrar porque ya la verdad ya no tengo nada que perder. Se junta con Nilda Gómez y ella lo publica en su página, que se junta con Catucci, y que Catucci le dice que se quede tranquila, que si la causa caía en sus manos iba a contar a los músicos callejeros, sin haber leído la causa, claro, sin que le haya llegado a su sala, y eso es ilegal, no se puede hacer. Ahora, pero es impresionante el lavado de cerebro que le hacen a algunos viejos, ¿no? Porque hay padres y padres, ya nos había dicho Pablo en alguna oportunidad, hay viejos que comprenden y hay otros que es justamente lo que estás nombrando, que decís, ¿por dónde le entra eso de que Callejeros es culpable? Porque cuando lo mirás con sentido común, por el bolsillo. ¿Por el bolsillo? Por el bolsillo le entra. ¿Vos sabés que negociaron la vida de los hijos? La vendieron. ¿La vendieron? Sí. Si yo te digo, por ejemplo, te voy a decir un apellido y vos me decís un concepto. Ibarra. Una lacra, una rata inmunda. No soy muy objetivo hablando de esa persona, pero es una lacra, es un cara dura, un muerto político. Alguien que por suerte la gente en las últimas elecciones que se presentó no le dio más del 1% o 2% de los votos, por lo cual... Ahora, más allá de que la gente no haya apoyado, es una vergüenza de que se haya presentado. Partimos de ahí. Sí, lo que pasa es que él, cuando fue el juicio político, negoció el juicio político, que fue un circo armado por el actual presidente también, ¿no? Cuando fue el juicio político, él negoció la destitución a cambio de que no lo inhabiliten para ejercer cargos públicos. Claro. Y bueno, y como no lo inhabilitaron, como debía haber pasado, él tenía el derecho de presentarse y de última estaba en su derecho de presentarse. Lo que pasa es que por suerte la gente se acordó de lo que pasó y no lo votó. Entonces ya está, es como a veces no me gusta la comparación porque no tienen las mismas responsabilidades, ¿no? Pero en cuanto a lo final, mucha gente decía que Callejeros no podía tocar tampoco, ¿viste? Y ellos tenían el derecho de tocar, de trabajar, porque no había ninguna ley, ninguna sentencia, ninguna condena que le impida. Bueno, a Ibarra en todo caso le pasaba lo mismo. La diferencia es que a Ibarra la gente no lo vota y él era sí responsable. Él era responsable. Él era el principal responsable político de lo que pasó. No sé si la responsabilidad penal le llegaba hasta él. No lo sé. No lo sé porque en el juicio ni siquiera fue llamado a indagatoria, un error, porque debía haber sido llamado a indagatoria y no pasó eso. Fue sobreseído sin haber sido llamado a indagatoria. Entonces es un error judicial, porque eso impide que nosotros sepamos si él tenía responsabilidad penal o no. Diego, te hago la última y así ya te dejo tranquilo. ¿Qué sigue ahora? Ahora que sigue nada. Lamentablemente. Sigue dar la batalla social. Sigue, en cuanto a lo judicial, la defensa de la banda va a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero es algo que no suspende las penas. Claro. O sea,
Es como para que se sienta un precedente en cuanto a lo que pasó y que se pueda determinar la verdad y demás, pero los pibes van a seguir en cana. Y nosotros nos queda dar la batalla social, seguir lo que estamos haciendo durante este tiempo, a dar charlas en colegios, en universidades, en la carnicería, en la verdulería y en el supermercado. Es eso, es contar la verdad y hacer el trabajo de hormiga que venimos haciendo, una lucha completamente desigual, y nada, y soportar que los corruptos y los que nos amenazaron de muerte durante 11 años hayan ganado la batalla judicial, pero como puse ahí en lo que vos leíste, no ganaron nada en realidad. Diego, te mando un abrazo grande, gracias por los minutos y los admiro profundamente por la fortaleza y por bancar todo lo que han bancado estos años. Te mando un abrazo grande. Otro abrazo, gracias. Hasta pronto.